¿Cuántos recuerdos en esta ciudad? Ni siendo guara puedo evitar sentirme en casa aquí. La parada, por favor. Y es que pertenezco a este lugar, como si esa montaña tuviera una parte de mí. Pero, ¿por qué será que a veces los espacios significan tanto para nosotros? No solo habitamos los lugares, sino que los lugares nos habitan a nosotros. Y si no, ¿por qué tu colegio, tu universidad, una simple montaña o hasta el cuarto de tu casa pueden marcarte tanto? Creo que debemos profundizar un poco más en este sentimiento. Hablando de que hay lugares que nos marcan, ¿no les ha pasado que después de años vuelven a un sitio y de repente todo te sabe como a memorias? Pero también te recuerda quién eres, como si los espacios guardaran una versión de ti. Para el filósofo alemán Martin Heidegger, no simplemente estamos en el mundo, sino que lo co-creamos al estar ahí. Los espacios nos dan sentido de pertenencia, pero también nos transforman. Heidegger no hablaba del espacio como algo meramente físico, sino como una experiencia existencial. El ser humano no solo ocupa un lugar, sino que crea sentido en él. Su texto clave es construir, habitar, pensar. En pocas palabras, habitar no es solo vivir debajo de un techo, sino que es relacionarse profundamente con un espacio que tenga sentido, vínculos, historia y conexiones. Por eso, según Heidegger, no todo el que está en un espacio lo habita realmente. Por otro lado, la socióloga Doreen Massey decía que los lugares no son estáticos, sino que están llenos de movimiento. No son solo fondo, sino texto, y cada quien los lee de manera distinta. Entonces, ¿será que algunos espacios nos dan identidad porque ahí se mezclan nuestras vivencias con lo simbólico, con lo afectivo, con lo colectivo? Porque ahí fuimos alguien. Pero hay algo más. Los espacios también nos programan. No solo nos marcan por lo que vivimos en ellos, sino porque alguien los diseñó para que nos moviéramos de cierta forma. Hay una teoría que habla de esto, que nuestra forma de caminar, de detenernos, de cruzar o de sentarnos ya fue pensada por alguien que diseñó el espacio. Como si la ciudad fuera una gran coreografía y nosotros sus bailarines. Y así, sin darnos cuenta, los espacios nos invitan a actuar de cierta manera. Nos empujan a encajar, a adaptarnos, a repetir movimientos que nunca ensayamos, pero que los hacemos todos los días. A veces bailamos, sin darnos cuenta de que tenemos música de fondo. Pero volviendo a tierra, ¿será que estos espacios nos imponen cómo debemos ser? ¿Será que nos moldean sin darnos cuenta? Tal vez nuestra historia tenga algo que ver. Prueba tu café a ver si el tuyo tiene azúcar, porque el mío no tiene azúcar. No me importa, pero es para saber que a ti sí te importa. Si tiene azúcar. ¿Te importa? No. Ya yo lo probé. ¿Y a ti? No. Para nada. Dígalo. Diego, cuéntanos, ¿cómo ha sido la relación del venezolano con el espacio que habita, incluyendo espacios personales y espacios colectivos? Bueno, mira, para empezar por los espacios personales, yo creo que hay que diferenciar también por grupos sociales, ¿no? Porque, claro, es muy distinta la relación de una persona en su cuarto, por ejemplo. Si vive en un apartamento, en una casa que tiene su propio cuarto, y otros donde vive en ambientes donde esos compartimientos no existen. La relación del venezolano con su espacio que habita varía mucho de acuerdo a su condición social, ¿no? O sea, imagínate tú lo que pudiera ser la relación de una joven de Venezuela en 1860 en su cuarto con su cama, con la relación de una campesina en un rancho de Areque en 1860 perdida en el estado Cojedes, ¿no? Claro. Yo no veo, me costaría ver que hay una manera venezolana de relacionarse con su cuarto o con su hábitat. Con el espacio que lo rodea. Esa es una relación universal que igual tienen parisino, pienso yo, ¿no? Okay. Y claro, con el espacio colectivo entramos en otro plano, porque nos introducen primero en las grandes construcciones o espacios donde se aglomera mucha gente, ¿no? Tantos medios de transporte, como puede ser un estadio de béisbol, como puede ser un autobús. Entonces, todos esos son espacios colectivos
donde sí creo que hay un elemento más venezolano en esa forma de relacionarse. O sea, yo creo que el venezolano se relaciona con un autobús distinto a cómo se relaciona un londinense, ¿no? Claro. Y ahí sí creo que hay un elemento identitario muy difícil de definir, por cierto. Simplemente hay que decirle al venezolano, piense usted cómo se siente usted en un autobús o piense usted cómo se siente usted en el estadio de béisbol, y ahí verá usted que tiene una relación venezolana con el espacio colectivo, ¿no? Y claro, y está el otro tema, son microespacios, ¿no? Que son muy importantes para la construcción de la identidad, especialmente de la identidad popular, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la relación con el espacio que tiene un habitante de barrio, en el cual salir a la acera con unos compañeros a oír a Héctor Lavoe ahí en volumen tomando cerveza, eso forma parte de su hábitat personal y al mismo tiempo social. Eso ya sí tiene que ver mucho con la venezolanidad, diría yo, en esa forma de relacionarse. ¿Qué lugar de Venezuela sientes que representa más quién eres tú? Cualquier lugar de Caracas es bueno. Ahora, La Guaira, la costa. Está esta misma plaza, Plaza Altamira. Esta plaza. Sí, fíjate tú que llego y paso por ahí, siempre vengo y me siento aquí. Bueno, ahorita mismo mi casa. Pero yo creo que me representa más este lugar. Yo lo uso como mi espacio de reconexión personal. Nosotros en nuestro día a día tenemos esas conexiones con los espacios por los sentimientos que nos causan o por las personas con las que compartes ahí. Yo creo que es una mezcla. En la época que empezaron aquí a celebrarse los 31 en la noche, traíamos la comida, traíamos una mesita, traíamos la champaña, el whisky, disfrutamos. Más que todo por el tipo de vivencias con las personas que uno frecuenta los lugares. Entonces eso más nunca lo he vuelto a hacer porque el hecho de que ya mi madre no está, mis hermanas no están. Siento que el venezolano no está muy arraigado con lo que es parte del país, lo cual es triste. No te puedo decir específico porque soy malo para eso, pero la identidad es parte de la emocionalidad. Si tú eres ciudadano y encuentras espacios agradables, tú te identificas. Representan y reflejan la identidad. El sentido de pertenencia del caraqueño, más que todo está ligado, ¿sabes?, en ciertos niveles pues, sociales, a más bien divertirse en un restaurante, disfrutan de una discoteca. Tuvieras que darle un recorrido a una persona extranjera que nunca ha venido a Caracas. ¿Cuáles serían los lugares que le mostrarías primero para que se enterara cómo somos? El centro de la ciudad. O sea, un recorrido por allí, por el casco histórico. La Plaza Bolívar, Lo identificas con nuestra historia y de ahí, ¿sabes?, dices, bueno, esta Caracas, que era en ese tiempo de los techos rojos, se expandió. La Universidad Central no se puede quedar atrás. Lo segundo es ir hacia el este, en estas zonas pues, que ambientalmente te identifican mucho. El cerro, que sin duda alguna es hermoso. Y lo tercero, por supuesto, ir hacia el Ávila. La grandeza. Es el pulmón, a pesar de que a veces le tengo hasta miedo porque digo, Dios mío, dígame si hay un volcán de esos que hay por debajo con tanta agua, nos va a llevar a todos aquí. Lo bueno del Ávila es que te representa al caraqueño de a pie, al caraqueño del este, al caraqueño del oeste, del sur, del mismo norte incluso. me parece chévere. No sé si me identifico o no, pero Y tú miras el Ávila y no dices como, wow, ¿no? la verdad, no sé decirte. El Ávila es como el resguardo. Está ahí, inmanente, fuerte. Es como el cobijo de Caracas. Mira, en Chile, por ejemplo, en Santiago de Chile, tú no tienes permitido tumbar las fachadas de los viejos edificios. Tú puedes construir de la fachada para adentro, o sea, de eso para allá. Aquí hemos tenido pues, edificios emblemáticos que lamentablemente, bueno, por cosas que no vienen al caso, han sido demolidos. Claro, hay que cuidar todos los espacios, hay que cuidar los emblemas, hay que cuidar las obras, hay que cuidar los parques, hay que cuidar las calles, porque es que eso es lo que nos define. Si los espacios han marcado nuestra historia, ¿qué hay de las Mercedes, por ejemplo? No cabe preguntarnos qué nos depara el futuro. ¿Cuál es el porvenir de los espacios en los que estaremos en unos años? Creo que hay alguien que puede darnos algunas respuestas.
reformúlame la pregunta. Ok. ¿Qué implicaciones tiene para la memoria colectiva que de repente espacios que significaban algo para nosotros se dañen, Ajá. se destruyan o incluso se transformen? Mira, qué importante tu pregunta, porque cuando un sitio es destrozado, es borrado, de alguna forma eso es algo que habla de nosotros mismos. Estamos borrando nuestra memoria, estamos dilapidando nuestra memoria y por eso es tan importante el tema de la conservación de espacios, porque ahí es donde se encuentran nuestros valores. ¿Cómo influye el urbanismo o la distribución de una ciudad en la manera en que las personas se relacionan con ella? Bueno, es súper importante. ¿Tú te imaginas diseñar una ciudad sin plazas, una ciudad sin parques? Carece de ese espacio público que es capaz de favorecer al tejido social. Distinto es cuando diseñamos con espacios para el encuentro y entonces la sociedad tiene un espacio en donde dirimir conflictos, conocerse, tejer redes, porque finalmente toda oportunidad económica, toda posibilidad en que organizamos para resolvernos un problema parte de un espacio de encuentro. Entonces el diseño urbano es sumamente importante en este sentido, porque si tú apuestas porque el diseño urbano tenga espacios para el encuentro, serán posibles también logros sociales bastante grandes. ¿Y cuál crees que es la diferencia entre un espacio en el que transitamos en el día a día que pueda tener un significado nulo para nosotros y un espacio identitario de verdad? Un espacio identitario es aquel con el que te identificas, aquel que tiene un significado importante para ti. Entonces ahí está quizás la diferencia. Hay espacios que transitamos a diario, la acera quizás por la que caminamos que no la vemos más allá del servicio. A veces no nos detenemos a pensar ni en el servicio, a estar por ejemplo en una Plaza Bolívar, en donde sentimos que, oye, de allí se originaron unos hechos muy importantes para constituirnos como país. De ahí, bueno, se originó también nuestros valores culturales tal como están conformados hoy, para bien, para mal, pero nacen de allí. En ese momento tú tienes una diferencia entre un espacio cualquiera y un espacio identitario, ese espacio por el cual tú te sientes vinculado, identificado por la forma en que te ves reflejado en que esa historia que puede estar allí habla de ti mismo también. Entonces en la medida en que tú conectes esas emociones con el sitio, tú vas a poder sentir ese sitio como algo tuyo, como algo que defiendes por la cantidad de valores positivos que te transmite. Eso por ejemplo en el caso del Ávila que lo explica bastante bien. ¿Se puede heredar una identidad espacial como el orgullo por un barrio o una ciudad? Todo el mundo podría decir, ¿pero qué va a tener de atractivo un barrio? La respuesta es una pregunta, ¿por qué no? Bueno, yo creo que sí, o sea, y vemos también cómo eso cambia en el tiempo. Y el caso de San Agustín, aquí mismo en Caracas, es bastante ilustrativo. Esa comunidad se integró y dijo, nosotros nos tenemos que sanear y el flagelo de la violencia tiene que desaparecer para dar pie a la cultura, para dar pie al encuentro. Y es una comunidad que se vio en su identidad. Somos afro, somos percusión, vamos a hacer música. Somos deporte, vamos a hacer deporte, vamos a hacer teatro. Y es una comunidad que a partir del reconocimiento de esos valores ha rescatado espacios bien a toda la sociedad además. Y las personas en la propia comunidad están creciendo en ese ambiente. Y que ven ellos en esos espacios la posibilidad de hacer deporte, la posibilidad de hacer bienestar, la posibilidad de desarrollarse como actores, la posibilidad de integrarse con toda la ciudad porque finalmente ofrecen espacios de los cuales todos hacemos uso, de los cuales todos hacemos disfrute. Creo que el venezolano se identifica por improvisar al aire libre, pero ¿tú qué piensas sobre eso? No, totalmente. Mira, cuando la gente se encuentra en el espacio público, primero se ve en su pluralidad, o sea, se ve en toda la diversidad socioeconómica, cultural, racial que podemos tener, porque en el espacio privado nosotros somos muy selectivos de qué entra, ¿verdad? Nosotros en nuestras casas no dejamos entrar a todo el mundo y eso es algo bastante lógico, estamos cuidando un espacio, ¿verdad? Claro. Pero distinto es en el espacio público en el cual no hay reglas de acceso y todos cabemos. Cuando nosotros tenemos ese ímpetu de ir al espacio público y encontrarnos, nos vemos en nuestra sinceridad, en nuestra realidad, en nuestra diversidad y también nos convertimos en personas mucho más tolerantes, en personas mucho más abiertas a nosotros mismos, en personas mucho más aterrizadas sobre nuestra propia cultura, porque en un espacio cerrado la impresión que vas a tener va a venir siendo filtrada, mientras que la impresión que vas a tener en un espacio público donde no ha habido filtro va a ser real, va a ser aterrizada a lo que es la práctica. Sí. Así que yo creo que en la utilización de los espacios públicos nos vemos, nos definimos y desde una visión aterrizada sobre qué somos realmente. A veces volver a un lugar es como abrir una caja de recuerdos o viajar en una máquina del tiempo. Y es que no solo creamos memorias en los espacios, sino que esos espacios moldean nuestra identidad personal. Los rincones en los que habitamos nos marcan, nos forman y también nos dicen algo de quiénes somos. A veces no lloramos una plaza o un mosaico en el piso por lo que es, sino por lo que éramos cuando lo recorríamos. Y es que nuestros espacios no son solo físicos, son simbólicos. Representan comunidad, pertenencia, seguridad
y también lucha. Lugares como la Casa de Bolívar, por ejemplo, no solo nos conectan con nuestra historia, sino que nos recuerdan que este país fue construido desde las ideas hasta los ladrillos. Cuidar nuestros espacios es una forma también de cuidar nuestra identidad. Y quizá por eso a veces hay lugares a los que siempre queremos volver, porque ahí fuimos, somos o seremos alguien. Yo soy Ari, esto es Criollo Sapiens y recuerden, a donde sea que vayan, nunca olviden de dónde vienen.